Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer unas observaciones que tienen en cuenta las presentaciones en una presentación, pero quiero que pasen, creo que lo voy a hacer allá en el atril porque si no, no me ven de la cabina y entonces no los puedo pasar rápidamente. Bueno, la primera idea, por favor, podemos pasar a la siguiente. La primera idea que creo que debemos plantear es que conflictos de larga duración tienen solución, es decir, que pueden ser abordados desde el punto de vista político. Esta gráfica es tomada de la Escuela de Paz de Barcelona, donde se ven conflictos en El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Angola, Burundi y muchos de esos países. Bueno, ninguno de ellos tan prolongado como el colombiano, sobre el cual hablamos de 50, 60 años en sus diferentes fases. Pero esa es una primera idea. En el cuasicírculo del lado derecho están indicados los años de la mesa de negociación. ¿Qué quiere decir? Que conflictos de larga duración pueden tener solución, pero que requieren un trámite, y que ese trámite no es corto. ¿Qué es corto? 3 años, 4 años o 5 años, dependiendo de los referentes que se tengan, si es la mesa misma o si tenemos un planteamiento diferente. Pero quiere decir que en los conflictos, la solución de conflictos, el asunto no es poner fechas, como se pretende en Colombia, sino tener agendas y tener la voluntad, la decisión de tramitar los temas para llegar a un pacto. Entonces, en los modelos, por favor, la siguiente. Los diferentes modelos tienen, entre otras, estas variables, que tienen que ver con los tiempos, escenarios, incidencia internacional, los contenidos de los pactos, las formas de participación, el tema de las armas, los presos políticos, nuevos partidos, justicia transicional, víctimas, memoria y los conflictos en el postconflicto. Y aquí, en esta última frase la subrayo, los conflictos en el postconflicto, porque efectivamente el pacto de paz es el inicio de una etapa. Aquí estamos hablando de procesos de 18 años de haberse firmado la paz, y los conflictos actuales nos indican la transformación que han tenido y la necesidad de prepararse para transiciones largas, que es otra de las conclusiones a las cuales quiero llegar. Por un lado, los conflictos tramitados mediante procesos que necesariamente llevan años para transiciones que llevan décadas, después sobre todo de haber tenido tan profundas confrontaciones y situaciones de guerras, conflictos armados, guerras civiles y demás. Miremos algunas de estas variables solamente para ilustrar, en algunos casos de Irlanda del Norte, Sudáfrica, El Salvador, variables antes del pacto. Quiero resaltar, ya había dicho sobre el tiempo de los conflictos y la negociación, no lo repito. Pero lo segundo, la diversidad de modelos de participación en el proceso de construcción de los pactos. Yo quiero rescatar de la experiencia de Irlanda y de la experiencia de Sudáfrica las dinámicas y el papel de los partidos en la construcción de los escenarios para el pacto y del papel de la sociedad civil. Pero de manera muy particular, el lugar del pacto político previo al pacto sobre el asunto de las hostilidades y determinación de los conflictos armados. Tanto en Irlanda como en Sudáfrica se presentaron situaciones extraordinarias en relación a la construcción de esos escenarios de pacto político. En Irlanda incluso es notable que esa asamblea de paz que diseñó, digamos, la base del acuerdo, fue una asamblea elegida por distritos. Es decir, que los negociadores del pacto, de la base del pacto, no estuvieron en la relación bilateral entre el IRA
y el gobierno, sino que hubo una participación de partidos políticos e incluso en la asignación de delegados por distrito hubo una discusión porque se reclamó que más allá de los partidos estuvieran organizaciones civiles. Las mujeres se organizaron, reclamaron su lugar, fueron a elecciones y lograron escaños, cupos en esa asamblea que ayudó a construir pactos. Y hubo también otras organizaciones. Eso es un escenario. En Guatemala se intentó algo similar con la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, que funcionó paralela a la mesa bilateral, pero el esquema no tuvo el peso de incidencia en la construcción de acuerdos. Yo sé que tengo frente al proceso irlandés una lectura un poco diferente, la de nuestro amigo Guerrero, ¿no? Y porque él lo enfoca desde la crítica al acuerdo y yo lo enfoco desde los logros del acuerdo, reconociendo las limitaciones del acuerdo en Irlanda. Y quiero subrayar entonces este punto. En Sudáfrica, incluso el Acuerdo Nacional de Paz se dio en una convención nacional integrada por partidos. Y a esa convención concurrió, por supuesto, pues, todas las organizaciones y por la resistencia a la apartheid encabezada por el Consejo Nacional Africano. Pero ahí se construyó, y el punto de arranque del proceso fue el Acuerdo Nacional de Paz, construido en esa asamblea y respaldado en 260 consejos regionales. Entonces, luego, el acuerdo del 93 está basado precisamente en esa circunstancia. Pero, a diferencia, creo que hay en Colombia un déficit en esa materia. Los factores internacionales son muy importantes y la forma de legitimación de los pactos. Yo creo que habría que ver, y no tengo tiempo para presentarles aquí, los elementos centrales de Irlanda del Norte. Pero quiero resaltar del acuerdo de UEFA llamado Viernes Santo algunos elementos que me permiten destacar ese acuerdo, de ese acuerdo, cuestiones interesantes para la experiencia colombiana. Lo primero, sí, efectivamente se retomó y se ratificó la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte. Yo sí creo que es una institucionalidad distinta, no es simplemente la ratificación de una vieja institucionalidad, se da en otro contexto. Se establece un régimen que yo lo asimilo a un régimen semiparlamentario y se establece también la idea de un gobierno compartido, donde se usa lo que llaman el método Long y por lo tanto una repartición de presencia en ministerios proporcional a la presencia en la Asamblea. Eso significa, por supuesto, una innovación, una modificación de estructuras de poder, una modificación del régimen político y del sistema de gobierno. En los marcos de una transacción, porque esto no fue el triunfo de la Revolución de Independencia, esto es una transacción política, ni fue la derrota del dominio británico. Estamos en una negociación y no en la liberación. Y dentro de esa transacción sí hay modificaciones importantes que yo quiero indicar, lo mismo el establecimiento del Consejo Británico Irlandés, entre otras, y una serie de elementos que tienen que ver con el desarme de grupos paramilitares. Cuando se habla que los paramilitares tienen ONGs y toda esa serie de cuestiones, primero no son idénticos a los colombianos porque tienen una relación más directa con el ejército británico, sino que es una desmovilización, un desarme y un paso a formar ONGs para defender sus propósitos políticos, sectarios y todo lo demás. Pero eso se da como un elemento importante, lo mismo que una transformación de la policía real en un servicio de policía civil. Y un retiro de las tropas británicas. Es decir, no es que se cambió todo para que todo siguiera igual. Hay una modificación haciendo concesiones a las reivindicaciones que se estaban haciendo desde el nacionalismo y el tema de los presos políticos también se da. Entonces yo creo que en este tema que se plantea acá hay pacto político de partidos y hay una dinámica que lleva de la Asamblea de la reforma constitucional al referendo. Y lo mismo en el caso
de Sudáfrica, que tendríamos que ver la manera como se da esa forma de referendación. Es decir, procesos de esa magnitud de larga duración requieren legitimidad, con gran participación en su construcción de los acuerdos y gran legitimación a través de los procesos de formalización de los cambios institucionales y democráticos y de conformación de nuevas estructuras de poder. Pasemos al siguiente, por favor. Se me durmió allá Iván. ¿Se durmió Iván? Bueno, el otro tema sobre el contenido de los acuerdos, ya aquí ya hemos hablado, y sobre el tema del monopolio de las armas solamente quiero decir que en el caso de Irlanda el proceso de las armas se dio en el transcurso de una década. Solo en el año 2006 se estableció, ya se declaró que había culminado el proceso de dejación o de decomiso ante una comisión internacional independiente. En Sudáfrica ni se habló del tema de las armas como un tema importante, y en El Salvador se hizo una dejación de armas en unos containers dispuestos por las Naciones Unidas. El último punto que quiero mencionar es el de los conflictos en el posconflicto, para sacar algunas conclusiones. ¿Para dónde te fuiste, Iván? Ahí. Para la preparación de este encuentro conversamos con varios amigos para que nos enviaran sus opiniones. Entre esos contamos con una ponencia que nos mandó Celia McLean sobre Irlanda, en la que se llama Los conflictos después de la paz, donde muestra esa realidad. En ninguno de estos procesos, ni en Irlanda, ni en Sudáfrica, ni en El Salvador, y en muchos de los 20 que se relacionan de las últimas 2 décadas, se puede decir que la firma de la paz haya sido la terminación de los conflictos. Entonces, tenemos, para mencionarles solamente un caso dramático y que no desdice nada de la realidad de que hubiera terminado el apartheid formalmente en Sudáfrica, fueron por ejemplo los hechos muy publicitados que ocurrieron en las minas en Sudáfrica, en Mariquina, en el 2012, donde fueron asesinados 34 mineros, con una represión que luego se desató contra toda la solidaridad minera y que culminó, eso estamos hablando de ahora, hace un año, en un enjuiciamiento por responsabilidad penal por la muerte de los 34 mineros. Estamos hablando del gobierno de Sudáfrica, con todo el sello de Mandela, y le echaron la responsabilidad a los 270 trabajadores de la mina, porque con el movimiento habían provocado a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas se han visto obligadas a matar a los compañeros de los mineros. Sudáfrica. Y la situación se volvió explosiva. Todo el modelo minero extractivista en Sudáfrica hoy está sustentado en un autoritarismo impresionante, ejercido por esa nueva modalidad de Estado que tenemos 2 décadas después de haberse firmado los acuerdos de paz. De ahí sacamos, tendríamos que hacer, ¿cuál es la conclusión? Sí, que los procesos de superación de graves conflictos son parciales, son limitados, que cuando son resultado de transacciones los problemas estructurales siguen en conflicto, que los conflictos sociales suceden a los procesos de paz, que se recrean y se producen nuevos procesos políticos e incluso militares, como ha pasado también en Irlanda, donde incluso se han recompuesto en algunas coyunturas pequeños grupos disidentes. De ahí no se concluye que entonces las soluciones negociadas son fracaso. Toda solución negociada para la firma de un pacto de paz es el inicio de una transición prolongada en medio de graves conflictos.
Sobre esto, aquí en este sitio tuvimos hace solo 5 días al sacerdote Michael Laxley de Sudáfrica. Bueno, él es australiano, pero que ha hecho su lucha en Sudáfrica, que ha acompañado todo, estuvo prisionero, le pusieron una bomba casi simultáneamente con la firma con el triunfo electoral de Mandela ese mismo día. Les mandaron una Biblia con una bomba y le volaron las 2 manos, los 2 brazos, le volaron los ojos y lo dejaron sordo. Aquí estuvo él hablando acerca de este asunto y sustentando la tesis, una tesis que es parcialmente efectiva, pero que yo creo que es importante. Es la importancia de las soluciones políticas, aunque no resuelvan los problemas estructurales, en la medida en que permiten una reorganización de la sociedad y ahorrar vidas. En lo que se ahorra en vidas y la cantidad de vidas que se han ahorrado en cada una de estas circunstancias no es una cosa menor. En conclusión, esa es la última lámina que podemos poner. Solamente esto. En el caso colombiano, proceso de negociación. En Colombia se está hablando mucho, y ayer el presidente de la República volvió a insistir sobre la idea de que si no hay acuerdo en noviembre, esto se frustró. Es un pésimo mensaje y es el anuncio de una preparación para justificar una ruptura. Es un pésimo lenguaje. Aquí el mensaje que hay que decir es que hay que aprovechar esta oportunidad y que una vez que se han definido reglas, agendas, no deben pararse de la mesa. Pueden hacer suspensiones, como efectivamente han hecho en algunos momentos durante estos ciclos, pero sin necesidad de pararse de la mesa. Que las elecciones son contradictorias con los procesos de paz, es un contrasentido. En casi todos los procesos que hemos estado aquí analizando, las elecciones han sido colocadas en función de la paz, y la formalización, ratificación, los escenarios han estado muy asociados también a procesos electorales. En Colombia también, cuando se han tramitado acuerdos, han desembocado en coyunturas electorales como la de la Asamblea Constituyente, con todas las limitaciones del proceso posterior. Pero decir que porque hay elecciones, entonces los tiempos de la paz se acaban, es un contrasentido. Lo segundo es el déficit de participación en el caso colombiano. La tesis central que yo creo que hay que rescatar de estas experiencias es la importancia del pacto político y del pacto social, que se complemente y le dé realmente respaldo al pacto de La Habana o con el ELN. La transición, yo digo que mínimo de una década. Estamos viendo aquí procesos como el de El Salvador, el de Irlanda, el de Sudáfrica, que van a completar 2 décadas. La transición es un proceso que requiere una temporalidad suficiente, donde caben muchos elementos de conformación institucional. Y el último tema es la refrendación. En el caso colombiano, todas estas experiencias y la situación colombiana nos indicarían que hay que manejar la idea de unos múltiples mecanismos de refrendación, de acuerdo a las características de los acuerdos, sin intentar meter todo en un solo referendo o todo en un solo paquete legislativo en el Congreso o todo en una constituyente. Pero sabiendo que en la transición, para los acuerdos inmediatos y en la transición, cada una de estas modalidades puede tener su lugar. Por supuesto, este análisis, en este comentario sobre estas experiencias, de lo que menos hablé fue de la experiencia colombiana. Pero muchas gracias.